En este congreso también se brindó una charla muy interesante referida a la última campaña de soja de nuestra región. Se analizaron diferentes aspectos que tienen que ver con el comportamiento varietal, los grupos de madurez y algunos temas referidos al manejo, ya que la campaña pasada fue una campaña muy particular, la cual estuvo marcada por un fuerte estrés hídrico ante las escasas precipitaciones. Para conocer todos los detalles, compartamos a continuación la entrevista que le realizamos al ingeniero Fernando Ledesma. La presentación que hicimos recientemente estuvo enfocada principalmente a analizar algunos aspectos del ambiente vinculados con el clima y el suelo. El clima en cuanto a las temperaturas y las precipitaciones, tratando de mostrar que en la región del NOA es muy frecuente que tengamos situaciones extremas vinculadas con estreses ambientales que pueden ser por falta de agua. Si bien hay un promedio de lluvia que es adecuado para el cultivo de la soja, es frecuente también que tengamos situaciones de estrés, o sea, sequías, ya sea moderadas o sequías más severas, con cierta frecuencia se dan en nuestra zona. Por otro lado, también veíamos el tema de las temperaturas, que son temperaturas elevadas en función de los requerimientos que tiene el cultivo de la soja, especialmente en los periodos críticos, que es cuando necesitaríamos temperaturas cercanas a lo óptimo que tiene la planta. Es muy frecuente que tengamos meses o periodos en los cuales estas temperaturas exceden y por lo tanto atentan contra el rendimiento o contra los buenos rendimientos que puede alcanzar el cultivo. Eso en cuanto al aspecto del clima. Y también veíamos qué es lo que pasaba con los suelos de nuestra región. Tenemos suelos que, si bien son profundos, son suelos francos, son por otro lado suelos que presentan bastante o son muy propensos a la degradación, ¿sí? Entonces hay que cuidarlos mucho. Y esto viene de la mano de la siembra directa, que bueno, hace mucho tiempo se lo ha adoptado a nuestra región y que si bien eso ha mejorado la situación de nuestro suelo, no solamente es necesario un manejo a través de, conservacionista con la siembra directa, sino viene de la mano de la rotación. Para mantener el sistema sustentable es fundamental el tema de la rotación por todo lo que aporta, desde el punto de vista de mejorar la infiltración, el contenido de materia orgánica, el rastrojo que está dejando y además también por una cuestión sanitaria en lo que hace al tema de plagas y enfermedades. Todo esto lo hemos querido mostrar a través de diferentes cuadros, gráficos, en donde se veían siempre cómo, por un lado, como te decía, primero, cómo afectan esta situación al cultivo de la soja, disminuyendo los rendimientos en situaciones de estrés, y también con el tema de la rotación en cuanto a un antecesor gramínea va a mejorar siempre los rindes de la soja. Es clave eso para poder mantener justamente la sustentabilidad del sistema. Además también hemos analizado un poco qué es lo que pasaba con los grupos de madurez, qué es lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas campañas en los cuales veíamos cómo los grupos 8 se mantenían estables versus los grupos más cortos y especialmente esa situación era más marcada en años con estreses como fue la campaña pasada, en la cual realmente fue muy marcado el tema del déficit hídrico, las temperaturas altas que tenemos, lo que tuvimos, los problemas de humedad relativa también que fueron bastante marcados y que afectaron los rendimientos. Los que mejor se comportaron, justamente vimos en distintos cuadros o gráficas, que eran los grupos 8, y esa situación era muy marcada además, o sea, esa ventaja hacia estos grupos largos en años con estas situaciones de límites, digamos. Y también quisimos ver un poco cuáles eran las mejores fechas, las fechas más seguras, porque justamente el periodo crítico normalmente se está superponiendo con temperaturas elevadas que atentan en contra del rendimiento. Entonces veíamos que siempre las fechas de diciembre, cercanas a los 15 o a mediados de diciembre, eran las más seguras, considerando distintos materiales o grupos de soja. Un poco integramos todo esto para darle recomendaciones al productor, indicando que de acuerdo a la oferta ambiental, o sea el lugar donde se encuentre, pueden tener esquemas de tipo más defensivo u ofensivo. O sea, si vamos hacia ambientes más seguros, con mejor digamos, promedios de precipitaciones cercanos a un pedemonte o una cosa así con buenos suelos, podemos tener un esquema más ofensivo, o sea, podemos
jugar un poco más con el tema de los grupos de madurez, si bien los 8 sería la base, pero acá podemos incorporar grupos más cortos, especialmente en lotes que vienen de rotación o con buena fertilidad, porque estos grupos tienen un alto potencial, pero también son muy exigentes en cuanto al ambiente. Pero de alguna manera poner estos grupos cortos nos permitiría desocupar antes el campo para incorporar una gramínea durante el invierno, caso de trigo, por ejemplo. Y si nos vamos hacia zonas más, digamos, con una oferta ambiental mejor, o sea, menos regímenes hídricos, temperatura más alta, tiene que ser mucho más defensivo. O sea, el grupo 8 tiene que estar, digamos, en mayor proporción acá, y sobre todo cuando más extremo sea el ambiente, por ahí podemos incorporar materiales que sabemos que tienen una buena respuesta ante estas situaciones, caso de una clásica como la 8000 o una munasca por ahí, que sabemos que por lo menos nos va a asegurar un rendimiento, digamos, en esos momentos. Siempre con el tema de insistir con la rotación, porque eso nos va a dar la combinación para obtener la sustentabilidad al sistema.